Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión vamos a referirnos al general Álvaro Obregón y su trascendencia en la historia mexicana. Para ello contamos con la presencia de Pedro Castro Martínez, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. También está con nosotros Víctor Díaz Arciniega, de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, y también Leonardo Lomelí Vanegas, de la Facultad de Economía de la UNAM. Bien, pues Álvaro Obregón, nacido en el sur de Sonora, febrero de 1880. Sobre su infancia hay verdades y hay mitos como de tantos personajes de la historia. El fenómeno que más nos llama la atención es cómo un agricultor del sur de Sonora pues se convierte en lo que llegó a ser el general Álvaro Obregón. ¿Qué nos pueden decir de esto? Pedro, por ejemplo, ¿qué nos dice de la infancia y del medio en el que se desarrolló Álvaro Obregón? Pues efectivamente, Álvaro Obregón era de una familia que podríamos llamar de la clase media de agricultores y de comerciantes en esta zona de Sonora. Fue el último entre muchos hijos de la pareja Obregón Salido. 17º o 18º, ¿no? No se ponen muy de acuerdo Así es. Los biógrafos. Efectivamente, el caso está en que él era el pequeño y el Benjamín de la familia, y él, supongo yo, que tuvo que hacer algún esfuerzo precisamente para tener un lugar dentro de esta familia. Él fue muy emprendedor, efectivamente, desde muy pequeño, y bueno, era dueño, yo digo que de una gran inteligencia, y también en buena parte él era un autodidacta. A pesar de que sus hermanos eran maestros, ya había ido a la escuela, él había hecho intentos incluso de ser profesor, como sus hermanos, pero a final de cuentas el espíritu inquieto que tuvo lo manifestó efectivamente desde temprana edad. Bien, pero hablemos un poco del fenómeno de cómo es posible que un agricultor medio del sur de Sonora pues ascienda en la escala social de la manera en que lo hizo el futuro general Obregón. Leonardo, ¿dónde nos ubica a Obregón en el desarrollo de las campañas de Madero? Algo que siempre le fue criticado y que él mismo, ya siendo presidente, ya siendo político, sistemáticamente hacía lo posible por tratar de explicar y de superar, fue precisamente que no participó activamente en la campaña de Madero, no participó tampoco en la revolución maderista propiamente, y eso le fue muy criticado, a tal grado que uno de los principales actos que hizo cuando el ejército constitucionalista entró en 14 fue ir a visitar la tumba de Madero. Claro. Pero su no participación, al lado de muchos otros militares destacados, como Salvador Alvarado, por ejemplo, que fueron revolucionarios de la primera hora y de antes inclusive ya habían participado en otros movimientos previos al levantamiento de Madero, fue algo que siempre le pesó, fue un estigma con el que siempre cargó. E incluso sabemos que él asistió a los festejos del centenario de la independencia en la Ciudad de México en 1910 y que profesaba cierta admiración por el general Díaz y por el gobierno del general Díaz. Creo que hay ahí una identificación interesante con la figura de Díaz, de la misma manera que va a haber ciertos paralelismos también después en la manera en la que ambos llegan al poder apoyados por una serie de caudillos locales y después van a llevar a cabo un proceso de centralización política tan fuerte que va a llevar en muchos casos a la desaparición de estos propios caudillos. Entonces, creo que su no militancia maderista fue uno de los aspectos que más lo marcó y que por lo mismo trató sistemáticamente de borrar esa, llamémosle, mancha en su historial revolucionario. En
términos, ya que hablamos de 1910, en términos de historia cultural, Víctor, sabemos que en 1910 pues está en su momento el Ateneo de la Juventud, pero no sé si pudieras hablarnos del alcance que puede tener el mundo cultural en espacios tan alejados del centro como el sur de Sonora. Sabemos que Guaymas tenía vida, en Guaymas había cultura, pero pues esa cultura ya no, fuera de Guaymas ya no llegó a Guatabampo, ya no llegó a Nainari y a Siquisiba. Eh, ¿Qué nos dices de esa situación cultural? Efectivamente, la situación en México, Distrito Federal, es muy distinto a lo que estaba ocurriendo en la provincia. Pero eso no significa que en la provincia no hubiera ninguna actividad. Claro. Hay pruebas más que elocuentes que en ciudades grandes como Guadalajara, Puebla, Veracruz, inclusive la lejana como Mérida, había una actividad más o menos intensa de producción artística, literatura, pintura, música. Sabemos por el caso realmente muy, muy significativo de Enrique González Martínez en Sinaloa, que hay unos intentos fuertes. En Mocorito, Sinaloa. En Mocorito, para más precisión, es cierto, donde hay el deseo de participar en un quehacer cultural, literario. No podemos olvidar que Amado Nervo viene de esa región, de Nayarit, y que es el gran ejemplo que tenemos que de la provincia llega a Guadalajara, de Guadalajara llega a la Ciudad de México y empieza toda una expresión literaria. Esto ocurre más o menos entre 1890 y 1910 y que estamos viendo que hay un auge cultural relativamente propiciado por la seguridad, la imagen de progreso que estaba estimulando el propio sistema de gobierno emprendido por Porfirio Díaz, y que había condiciones para hacer esto. Claro. Bien, pues tenemos que regresar al mundo de la política, al mundo de la política regional. Se está efectivamente gestando muchos cambios, no un cambio. Uno de esos cambios es justamente el generacional, así como emerge esta generación intelectual de artistas y escritores, pensadores, pues también se va dando el cambio en la política y desde luego, siguiendo las pautas tradicionales, pues empieza por el principio, valga decirlo de esta manera. En el principio de Obregón es la presidencia municipal de Guatabampo, que lo envuelve en la circunstancia de la rebelión encabezada por Pascual Orozco. Pedro, ¿cómo se inicia el camino armado, el camino de Obregón a las armas? Me parece a mí que cuando Obregón ingresa a la política es cuando él se da cuenta de las ventajas, de los beneficios que tiene la política, porque efectivamente, como comentaste antes, Obregón como que se paraliza en 1910, cuando estalla la Revolución Maderista. Incluso hay versiones en el sentido de que él simpatizaba con Porfirio Díaz de una manera muy abierta. ¿Cómo se inicia el camino armado, el camino de Obregón a las armas? Obregón como que se paraliza en 1910, cuando estalla la Revolución Maderista. Incluso hay versiones en el sentido de que él simpatizaba con Porfirio Díaz de una manera muy abierta. Entonces, este es justamente el principio que se hubiera quedado un mero principio de no haber sido por esta rebelión orozquista. Exacto. Efectivamente, el gobernador Maytorena invita a los presidentes municipales a que preparen fuerzas para repeler la invasión orozquista desde Chihuahua,
Y bueno, Obregón, que no era especialmente un buen tirador, ni un buen cazador, ni había escuchado muchas veces los balazos, pues él se pone a la cabeza del grupo que a él le toca, ¿no? Que es el 4º Batallón de Irregulares, lo forma con mucho éxito, porque Obregón revela ser una persona valiente, inteligente, hay que decirlo también, y seguramente deberá comentarse más adelante, supersticioso. Yo creo que con un sentido personal de su valía muy fuerte. Y bueno, él conoce la región, conoce a las personas. Quiero decir algo importante. Varios de los primeros que están con Obregón en este batallón de irregulares van a ser personajes importantes después, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación con el presidente municipal de Guatabampo, devenido en oficial con mando de tropas? La situación es que él va a dar muestras de sus habilidades muy pronto. Él en algún momento coincide con las fuerzas federales, naturalmente, y él en esta carrera en ascenso, digo en ascenso porque en las batallas que no se decir ni siquiera batallas, sino escaramuzas, como la batalla Hechos de armas, Ojitos, escaramuzas, los sí. hechos de armas, ahí en algún momento coincide precisamente con Victoriano Huerta. Y el general que lo conduce, que le presenta al general Huerta, pues ve que el general Huerta se impresiona con las capacidades y con la personalidad de este muchacho. Todavía era un hombre muy joven, y le dice, bueno, algún día usted llegará lejos y todo esto. Y Obregón pues escucha el halago, pero pues esto parecía que no iba a llegar a mayores si no hubiera sido porque el país tuvo nuevos capítulos de revueltas, guerra civil, eso que llamamos revolución, y esto es lo que finalmente lleva a Obregón a lo que se ha dado a llamar por ahí al torbellino de la victoria, ¿no? Claro. Ese es el origen, no muy glorioso ciertamente, pero fue un principio sólido, porque a partir de ahí es cuando Obregón destaca entre los demás militares sonorenses, y en un tiempo relativamente corto él adquiere una fuerza local muy importante que lo va a conducir en un momento dado a estar por encima del mismo gobernador, que eso no es cualquier cosa, ¿no? Efectivamente, bueno, pues con Obregón se cumple al pie de la letra el dictum de Ortega y Gasset: el hombre es el hombre y su circunstancia. La circunstancia hace a Obregón y empiezan, gracias a la circunstancia, a la caída trágica del presidente Madero, los 8,000 kilómetros en campaña. Este es el título, como bien se sabe, del libro que escribe y publica Obregón en 1917, donde da cuenta y razón de toda su trayectoria militar. Es un libro integrado por un relato breve de él. Leonardo, Santa María, Santa Rosa, el encumbramiento, el inicio del encumbramiento. Estas son 2 batallas en las cuales derrota al general Medina Barrón, que era uno de los destacados del porfiriato. Y en fin, pues ahí se van mezclando, como bien apuntó Pedro, las carreras política y militar de Obregón, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntenos de este ascenso, de este caminar hacia la cumbre. Es muy interesante cómo Obregón comienza muy tempranamente a ser uno de los principales jefes de lo que fue el ejército constitucionalista, que se arma en torno a la rebelión que va a propiciar el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Y aquí es muy interesante destacar que en el origen eran los 2 gobiernos, el de Coahuila y el de Sonora, los que desconocen la usurpación de Victoriano Huerta, pero realmente el bastión de la revolución va a ser Sonora.
Muy rápidamente va a ser desalojado el propio don Venustiano de Coahuila, van a tener más dificultades. Sonora era más difícil, en cambio, para ser reprimida rápidamente, incluso por su ubicación geográfica, las mayores dificultades para poder trasladarse, pero también porque había una organización militar muy interesante ya ahí de las fuerzas irregulares, que tenía el antecedente efectivamente de las campañas contra Pascual Orozco, y eso es lo que va a permitir que en muy poco tiempo ascienda vertiginosamente, pasando por encima de otros compañeros de armas, incluso con más antigüedad que él en el manejo de hombres, y que se convierta en uno de los principales jefes constitucionalistas. De hecho, dentro del gran universo de los jefes que en algún momento van a pelear en esta causa, es sin lugar a dudas uno de los aliados más eficaces de don Venustiano, y en ese momento habría que decir también de los más leales. Indudablemente don Venustiano tenía también una gran confianza en Pablo González en esos momentos, pero los resultados realmente del ejército del noroeste son mucho más espectaculares. Está Villa también, por supuesto, pero Villa es un jefe bastante incómodo para el propio Carranza, no hay una relación fácil, y es por eso por lo que, si bien se van a abrir paso más lentamente por la distancia en un primer momento los sonorenses hacia el centro del país, la gran apuesta de don Venustiano Carranza es que el primero en llegar, como efectivamente va a ocurrir, sea Obregón, y se acelera el avance realmente de Obregón hacia el centro del país, cuando ya es evidente que el ejército federal ha sido rebasado y que está prácticamente quebrada la línea de defensa, lo que va a llevar finalmente ya en el verano de 1914 a la caída de Huerta. Es realmente un poco más de un año de campañas militares en donde Obregón va a lograr un sólido prestigio y se va a convertir en uno de los principales jefes de la Revolución Triunfante, lo cual le va a colocar una posición privilegiada para participar en las negociaciones que van a seguir a la caída de Huerta, y una vez más el prestigio militar que adquiere va a ir de la mano también de su capacidad política, de la que va a dar varias muestras en los conflictos que van a venir después, ya entre los revolucionarios vencedores. Y bueno, pues vienen las soluciones, pero pequeñas soluciones y grandes problemas. Viene la escisión, Obregón tiene que tomar partido, primero no se inclina tanto por irse con el primer jefe, pero la circunstancia y la mala relación con Villa. Recuérdenos, Pedro, de estos episodios en los que salva el pellejo, literalmente. Apenas. Apenas, sí. Sí, bueno, efectivamente, Obregón estuvo en manos de Villa. En todo este lío de Carranza con Villa, de Obregón, que intentaba mediar entre Carranza y Villa, en algún momento Obregón va a Chihuahua, donde es muy bien recibido y donde Villa hace demostraciones de poder muy importantes. Una de ellas es un desfile militar alrededor de lo que es hoy el Palacio de Gobierno de Chihuahua, en donde Villa le muestra a Obregón la fuerza de su ejército, la cantidad de soldados, la cantidad de armas, de armamento con el que cuenta. Entonces empieza un desfile casi interminable y pues Obregón está muy impresionado. Nada más que uno de sus allegados, que va a tener que ver mucho en todos los aspectos de la vida de Obregón, que fue Francisco Serrano, le hace ver que en realidad son los mismos soldados que están desfilando una y otra vez, lo que pasen dando vuelta a la cuadra, ¿no? Entonces, a raíz de una serie de entendidos y malentendidos, en algún momento Villa decide matar a Obregón. Lo detiene, cierra,
lo amenaza y bueno, parecía que ya, como decía Obregón, estaba pronto a entregarle cuentas al don Venustiano de los Cielos. Sin embargo, Francisco Serrano habla con Villa, entonces le relata algún episodio histórico que evidentemente nunca existió, en donde le dice que los grandes hombres no matan a sus huéspedes, que no se registra un solo caso en la historia del mundo. Un solo caso en la historia del mundo en el que un gran hombre haya asesinado a su huésped, ¿no? Y logra ablandar a Villa, y finalmente Villa le da la salida, le permite que salga del estado, pero después se arrepiente Villa y ya lo quiere tener de vuelta. O sea, Villa está muy disgustado con Obregón. A mí me parece que está más disgustado con Carranza, Sí. pero lo que quiere es justamente vengarse en Obregón y darle una lección. Villa hace demostraciones de poder muy importantes. Empieza un desfile casi interminable y pues Obregón está muy impresionado. Nada más que uno de sus allegados le hace ver que en realidad son los mismos soldados que están desfilando una y otra vez, lo que pasen dando vuelta a la cuadra, ¿no? Bueno, pues viene la ruptura, la convención frente al constitucionalismo y los episodios del Bajío, las batallas de Trinidad, Celaya, Toma de León y en fin, la derrota de la poderosa División del Norte, que efectivamente en términos de historia militar mexicana, pues Celaya, Trinidad son los episodios militares más ricos, más de batalla más formal, digamos, más dentro de la ley. Hay otras interesantes como el Ébano, por ejemplo, con Ángeles, el general Treviño, pero Celaya, Trinidad son la batalla que, bueno, tiene además una carga simbólica importantísima, la pérdida del brazo. Digamos que será compensada pues con el encumbramiento político. El Manco de Celaya es el nombre con el que se va a ir conociendo, a ir proyectando. Juega el Manco, hace una jugada política muy interesante. Es secretario, es ascendido a la Secretaría de Guerra y Marina, ni siquiera con el rango de subsecretario encargado, sino de titular de secretario, y renuncia con miras al futuro. Carranza había sugerido en 1919, a mediados del año, que todos los interesados en participar en la sucesión presidencial se abstuvieran, se esperaran un poco porque la situación interna e internacional no eran favorables, como se dice tanto, no es el momento político. Y bueno, pues Obregón no le hace caso. En cuanto Venustiano Carranza se convierte en presidente constitucional el 1 de mayo de 17, él renuncia, se va a Sonora y desde Sonora tiene una presencia política formidable y está preparando su candidatura. Es evidente que él se va a lanzar a la presidencia, no lo niega, y resulta paradójico cómo don Venustiano Carranza comenzó a perder poder en cuanto llega a la presidencia constitucional. Mientras es el primer jefe, tiene mucho más poder que ya siendo presidente, cuando ya tiene que lidiar además con unas cámaras en las que no va a tener mayoría, en donde va a haber muchos partidarios de Obregón. Y Obregón sabe jugar muy bien con el hecho de que nunca se va a comprometer con un solo partido, si es que podemos hablar realmente de partidos políticos en esta época, que esa es una discusión en sí misma, ¿no? Son membretes, son grupos que se están asociando. Él habla cuando en 19 da a conocer que va a competir por la presidencia y lanza un manifiesto en junio de ese año.
habla del gran partido liberal, regresando otra vez a la idea que ya venía del siglo XIX, es que hay un gran partido liberal que no se organiza como tal y por eso a veces está a punto de perder frente a la reacción, y hay malos elementos que luego se cuelan, y ahí veladamente deja ver que el don Venustiano puede apoyar a uno de esos malos elementos para la presidencia, pero es que si todos se unen, la revolución va a seguir adelante. Y evidentemente, pues él se propone para ser el que encabece ese esfuerzo de unificación, pero de unificación en torno no a un partido organizado como tal, ni siquiera a un proyecto, en torno a su candidatura. Y pues don Venustiano efectivamente no solamente no va a tener éxito en posponer el inicio de la contienda, sino que al tomar la decisión de apoyar a una figura bastante débil frente a la candidatura de Obregón, como es la del ingeniero Bonillas, pues va a propiciar todavía un mayor acuerpamiento de varios grupos en torno a la candidatura de Obregón, y va a precipitar en gran medida su propia caída con estas decisiones tan desafortunadas que van a conducir a la última rebelión triunfante de nuestra historia, la rebelión de Agua Prieta. Efectivamente. Que da lugar a un interesantísimo pequeño periodo presidencial, el interinato de Adolfo de la Huerta, que tiene como misión básica servirle en bandeja de plata el país al general Obregón. Bueno, fue un semestre muy exitoso. Hay que decir que de la Huerta fue un civil, algo muy importante, que logra en primerísimo lugar, en términos políticos, la pacificación del país. También fue un actor importante en este tema de las relaciones entre México y los Estados Unidos. Efectivamente. Adolfo de la Huerta hace alguna labor importante para que se dé el reconocimiento de Washington hacia el nuevo gobierno, el gobierno que sale después, o el gobierno que se instala después de la salida prematura de Carranza, pero no tiene éxito porque Estados Unidos está muy interesado en que los intereses petroleros sean bien preservados, y ya había habido una constitución de 1917 y se alegaba, los Estados Unidos alegaban que no había habido exactamente un cambio constitucional, ¿no? Sino que había habido una revuelta, había habido una rebelión que instaló Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta dio, a mi manera de ver, una lección de dignidad, porque Estados Unidos dice, bueno, yo reconozco al gobierno de México siempre y cuando el gobierno acepte una serie de situaciones que estarían plasmadas en un tratado de amistad y comercio, donde se renunciaba prácticamente a los contenidos nacionalistas, revolucionarios de la Constitución del 17. A mi manera de ver, en este brevísimo semestre, en donde además se prepara la sucesión con mucho éxito, yo digo que es el primer paso, además el primer paso en firme hacia la reconstitución del Estado mexicano, podríamos decirlo, después de la Revolución. Ya es inminente Obregón en la presidencia de la República, pero no se entendería esta presidencia con todos los logros que alcanzó a realizar sin esa transición importantísima que protagonizó de la Huerta y que tiene más elementos. Por ejemplo, llamó a colaborar con él a antiguos anticarrancistas que estaban haciéndolo en la prensa, como José Vasconcelos, Enrique González Martínez y otros. Y bueno, pues tras la rebelión de Agua Prieta, tras la muerte siempre lamentable de Venustiano Carranza, el país empieza a estar en paz después de 10 años de no estarlo. Y se arma un gobierno interesante. Ahora bien, no hemos caracterizado a Álvaro Obregón como lo que fue, como un caudillo. Uno tiende a pensar que un caudillo es un hombre que tiene el control absoluto de todo lo que están haciendo sus colaboradores, y sin embargo, algo nos da la evidencia de que no era así, de que
sabía delegar. Una de las personas que mejor se benefició con esa delegación de funciones fue precisamente el secretario de Educación. Sí, por supuesto. Y no solo se benefició José Vasconcelos en lo personal, sino que se benefició el régimen, el país, nuestra historia. Vasconcelos tenía manga ancha en la toma de decisiones con recursos limitados. El antecedente, que es el gobierno de Adolfo de la Huerta, va a ser muy significativo para el propio José Vasconcelos en la medida en que al asumir la rectoría de la Universidad Nacional de México, recordemos que todavía no es autónoma, va a recuperar el proyecto de Justo Sierra, pero además lo va a modificar y lo va a encauzar con nuevas propuestas que quiero subrayar la más importante de todas, el sentido social, el sentido de la nación como responsabilidad de la universidad. La parte también que es importante poner énfasis es que no solo es lo nacional, sino que la ciencia tiene un compromiso con el mundo. Efectivamente. La dimensión universal de los valores científicos. Este contraste entre la dimensión universal del conocimiento y el compromiso con la nación lo va a tomar también para la Secretaría de Educación Pública, que es la gran modificación del régimen. Pasó de Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes a Secretaría. Este cambio le va a dar una autoridad tanto a la educación como al régimen y que le va a permitir echar a andar el gran proyecto que debemos reconocerlo, hasta hoy día 2010, sigue vigente en su base sustantiva. Una de las personas que mejor se benefició con esa delegación de funciones fue precisamente el secretario de Educación. No solo se benefició José Vasconcelos en lo personal, sino que se benefició el régimen, el país, nuestra historia. El gobierno de Obregón se caracteriza por haber restaurado, reestructurado, pues todo lo que se desarticuló durante los 10 años de la lucha armada. La reestructuración financiera, Leonardo, ¿cómo, qué importancia tuvo en este momento? ¿Cómo fue esta política hacendaria, en fin, todo este importantísimo aspecto del gobierno de Obregón? Jugó un papel muy importante porque además existía el convencimiento por parte del presidente que jugaba un papel que debía de ser una prioridad para el gobierno, no solamente normalizar el funcionamiento de la hacienda pública, cosa a la que se abocó el presidente interino de la Huerta cuando ya pasa a ser el secretario de Hacienda del presidente Obregón, sino también el restablecer la relación económica con el resto del mundo, que pasaba por renegociar la deuda, y pasaba por renegociar la deuda para tener acceso a créditos del exterior, entre otras cosas para poder fundar el Banco Central, el Banco Único de Emisión del que ya hablaba el artículo 28 constitucional, y que fue uno de los principales proyectos del cuatrienio de Obregón. Al mismo tiempo, va a tener una relación mucho más fluida con los empresarios nacionales. Va a haber un esfuerzo también de negociación con las empresas extranjeras. Es complicado porque se están empalmando sistemáticamente los problemas de reestructuración financiera con el problema del reconocimiento. Pero creo que se hicieron cosas muy interesantes en este periodo. Por ejemplo, se crea el impuesto sobre la renta, que tuvo un primer ensayo en 21 como un impuesto dedicado a financiar las fiestas del centenario.
entre otras muchas cosas, la devolución de los bancos casi al inicio del gobierno de Obregón, que también va a permitir la normalización financiera del país. Creo que en esa materia sí se avanzó bastante, a pesar de que todavía el ejército representaba pues un gasto muy fuerte dentro de las finanzas del país, todavía bastante precarias y resentidas por la guerra. Efectivamente. Y bueno, otro punto que ya adelantó Leonardo, a toda costa había que conseguir el reconocimiento de Estados Unidos, que se vuelve pues una obsesión principal en Obregón y se puede convertir también en su talón de Aquiles. Sí, efectivamente, para Obregón este país no podía sobrevivir si no era con el apoyo de los Estados Unidos, tanto por sus intereses públicos, por sus intereses privados. La búsqueda, pues, del reconocimiento lleva a estas famosas conferencias de Bucareli, en donde representantes de los Estados Unidos, muy bien instruidos, y representantes de México no tan bien instruidos, llegan a una serie de acuerdos que van a estar por escrito en estos formación de las comisiones mixtas, la especial y la general, de reclamaciones, que es justamente lo que va a aparecer públicamente. Lo que está detrás de ellos son esta serie de acuerdos informales o entendimientos en el sentido digamos, de flexibilizar las condiciones que imponía el gobierno mexicano a ciertos intereses privados de los Estados Unidos. El caso fue que lo que se logró en Bucareli fue lo que le permite a Obregón tener el apoyo de los Estados Unidos en todos los órdenes, especialmente en ocasión de la rebelión de la Huertista que está allá en diciembre de 1923, en donde se da pues una fuertísima y decisiva intervención de los Estados Unidos en el conflicto, ¿no? El país estaba en paz, estaba tranquilo y todo se echa a perder a la hora de escoger quién va a seguir al frente del Poder Ejecutivo. Opta Obregón por el general Calles y bueno, pues viene lo que ya fue mencionado, la rebelión de la Huertista, que lleva a Obregón incluso a tomar en algún momento dado el control militar y logra sofocar, efectivamente, con los Estados Unidos le cierran la frontera a las armas para los de la Huertistas y con eso pues se ayuda a explicar por qué el 60% del ejército que apoyó a don Adolfo pues fue derrotado. 1924, Álvaro Obregón concluye su periodo presidencial, entrega el poder al general Plutarco Elías Calles en el Estadio Nacional recién construido, obra ideada por José Vasconcelos, que ya no estaba colaborando con el gobierno de Obregón, por cierto. Y bueno, pues el general Obregón se retira al sur de Sonora, a sus tierras, a vigilar la producción de su siembra de garbanzo, pero le entra una nostalgia por el poder y pronto se empezará a mover la reforma constitucional que permita la reelección. Aquí estamos en un terreno en el cual se pone en tela de juicio el lema maderista, sufragio efectivo, no reelección. No había sido muy efectivo el sufragio, efectivamente, pero ahora se pone, pues se ataca el principio de la no reelección. Pedro, ¿qué consecuencias nos trae esto al corto plazo? Bueno, para mí es la continuación de la carrera del caudillo. Efectivamente. Esto nos demuestra que incluso sobre los preceptos constitucionales la fuerza de Obregón es muy grande. No había nadie que le pudiera hacer sombra, no había nadie que le pudiera rebatir, no había ni siquiera ningún partido que le pudiera hacer fuerte, porque él era fuerte.
Efectivamente. Evidentemente que digamos, lo que es la carrera continuada de Obregón va provocando problemas dentro de la clase política. Esto no es bien visto por algunos, entre ellos por Morones, y se dice que tras Morones estaba Calles, pero Calles nunca dio muestras absolutamente de eso, siempre dio muestras de lealtad hacia Obregón. Suceden actos muy lamentables en este periodo. Una vez que es aprobada la reforma constitucional y se formaliza la candidatura de Obregón para un segundo periodo presidencial no continuo, pues hay dos muertes que sacuden, obviamente, que son la de Francisco Serrano, primero pues cercanísimo a Obregón y después asesinado brutalmente, y la del general Gómez, que tampoco era una perita en dulce, pero que, bueno, pues no son maneras. Una vez que es aprobada la reforma constitucional y se formaliza la candidatura de Obregón para un segundo periodo presidencial no continuo, pues hay dos muertes que sacuden, obviamente, que son la de Francisco Serrano, primero pues cercanísimo a Obregón y después asesinado brutalmente, y la del general Gómez, que tampoco era una perita en dulce, pero que, bueno, pues no son maneras. Obregón es electo sin problema. No olvidemos que en este periodo se está desarrollando la guerra cristera y que hay muchos ánimos muy inquietos en todo el país. Se le adjudica a un grupo de simpatizantes católicos un atentado sucedido en Chapultepec contra el candidato, ya el presidente electo Obregón, que él pues muy valiente en la tarde va a los toros y se exhibe públicamente, porque había sido en domingo. Y bueno, el chivo expiatorio será justamente el padre Agustín Pro, que es el que paga con su vida ese atentado que sufrió Obregón, que fue el primero. Vendrá otro que será el definitivo. ¿Quién quiere comentar algo acerca del episodio final? Él tuvo más atentados. Sí, desde luego. Él tuvo incluso un atentado en los Estados Unidos. Por parte de un caballero de Colón, mientras se dirigía de Los Ángeles a Tucson. Tuvo allí un atentado del que se salva milagrosamente gracias a su leal Homobono Márquez, que siempre estaba pegado a él. También en Orizaba tuvo un problema, hubo por ahí balazos en algún mitin durante su campaña. Entonces él corrió, se supone que eran los cromistas los que habían sido responsables de esa balacera. Entonces le preguntan a Obregón, en general, ¿y usted por qué corre? Dice, bueno, pues a donde fueres, haz lo que vieres. Si todo el mundo corre, pues yo voy a correr también, ¿no? En fin, hay varias cosas de este tipo. Finalmente, pues es un fanático que le quita la vida y que queda pues muy a propósito de todos aquellos que ya no querían que viviera Obregón. Entre ellos, todos aquellos que tenían que ver con alguna conspiración en marcha, pero casi diría que venturosamente para ellos fue este individuo, actuando de motu propio, que le quita la vida a Obregón. Sí. Finalmente, yo quiero agregar que Obregón nunca alcanzó las alturas míticas de personajes como Villa o como Zapata, a pesar de que él fue el ganador absoluto en la revolución, desde luego pues hasta la bombilla, ¿no? Así es, Leonardo. Creo que la gran contribución de Obregón a la consolidación del poder político en México después de la revolución
Laudar precisamente por la poda de generales a las que ya se aludía en intervenciones anteriores, que tiene lugar durante la rebelión de la Huertista. Es realmente ahí donde se sientan las bases para una institucionalización que paradójicamente él no podía llevar a cabo, porque él no iba a renunciar a seguir siendo lo que ya se ha dicho que era, el caudillo. Y por lo tanto estaba fuera de sus intenciones, por más de que en varias ocasiones se haya referido a ello, la formación de un partido como el que va a formar Calles. Por eso es tan importante el discurso de Plutarco Elías Calles, que en su último informe de gobierno, cuando habla de que están dadas las circunstancias para pasar de un país de un solo hombre, el país del caudillo, a un país de instituciones. Entonces, la gran paradoja es que su gran contribución en vida es el haber logrado que el ejército terminara de ser esta estructura de poder paralelo al poder político, que todavía lo seguía siendo durante su presidencia, y que en gran medida, como él era el caudillo militar y al mismo tiempo el presidente de la República, bueno, no hizo crisis más que en el momento en el que una parte del ejército ya no acepta la sucesión presidencial, como él trató de resolverla. Pero una vez que ya hace esa contribución, la siguiente gran contribución pues va a ser su propia muerte, que evidentemente escapaba de sus propios planes, pero que es la que permite este tránsito a un país que ya no va a ser un país de caudillos. Yo quiero hacer un comentario a propósito de esta muerte de Álvaro Obregón. Obviamente estoy pensando en el famoso texto de Martín Luis Guzmán de Muertes Heroicas, en donde hace un gran elogio a varios que han fallecido en hechos de armas y demás. Pero hay otro libro, que es la obra de teatro El Atentado, de Jorge Ibargüengoitia, que va a ser del año 64 por ahí, en donde se reconstruye el episodio del asesinato de Álvaro Obregón. Estos dos libros nos pueden dar una pauta de análisis de la posteridad de Álvaro Obregón en cuanto a cómo la imagen del caudillo fue tan señera para nuestra imagen del pater familias que caracteriza a nuestro país, y que en la política Álvaro Obregón vino a ser una especie de el gran crisol que integró, pero que después se desintegró, y que la literatura da cuenta perfecta de este proceso de desintegración. Es decir, con la vida y la trayectoria de Obregón, parece que alguien la escribió previamente, parece el esbozo de un texto, y justamente con la muerte llega al punto final. Yo les agradezco mucho a Leonardo Lomelí, a Víctor Díaz Arciniega, a Pedro Castro, todo lo que han contribuido para este programa, y desde luego al público la atención que nos ha dispensado. Muchas gracias. Muchas gracias. No se destaca como un gran jefe militar, pero yo diría que dentro de todos los políticos de la Revolución Mexicana es quizá el político más destacado. No hay que olvidar que Calles va a enfrentar una de las crisis más severas, que va a ser el asesinato de Obregón después de haber sido presidente electo. Por ejemplo, Abelardo L. Rodríguez le debe el puesto de gobernador del Distrito Norte de la Baja California a Plutarco Elías Calles. Es un personaje que va a romper con los cánones que se esperaban de un revolucionario, digamos, de segunda línea. Si uno revisa la trayectoria de Calles, no hubo puesto que no tuviera en la vida política del país.